Lo que la Pascua dejó para ti era la idea de lo que íbamos a hablar. Ya Daniel decía, el domingo pasado cerramos todo lo que fue la semana anterior, que empezó un domingo que se le suele llamar el Domingo de Ramos, haciendo alusión a la entrada de Jesús a Jerusalén, y se vivió toda una semana de Pascua. Quizás algunos lo vivieron conscientes de ese hecho histórico, y otros quizás no, otros aprovecharon quizás el feriado, otros quizás aprovecharon la oportunidad para estudiar, otros quizás para volver a sus casas o para trabajar más duro y reponer el tiempo que no tenían. Y quizás pocos se percataron de la importancia de esta celebración, al menos de tenerla en cuenta en el corazón y reflexionar sobre ellas, ¿no? La Pascua es, en hebreo, la palabra Pascua, Pesaj, significa paso o salto. Esa palabra se relaciona con un evento histórico referido a la liberación del pueblo hebreo cuando salía de la esclavitud de Egipto, y un juicio de Dios pasaba ejecutando juicios y traía muerte. Pero en todas las casas donde se encontraba, en los postes o en los dinteles donde había unas marcas de una sangre de un cordero que se había sacrificado para pintar esas puertas. No se pintaba el umbral porque la sangre nunca se pisa. Pero el juicio pasaba, y cuando veía una casa pintada pasaba de largo y la casa se salvaba. Los cristianos, teniendo ese tipo, viéndolo en el Nuevo Testamento, para los cristianos la Pascua es el día en que, por la muerte de Jesús en la cruz, la muerte como paga del pecado, de nuestro pecado, de lo que somos, pasa por encima nuestro, porque hay otro que lo pagó por nosotros. Hay un cordero, que nosotros llamamos el Cordero de Dios, que fue sacrificado para que su sangre, si nosotros hemos creído en él, esté puesta en nuestras vidas, y el juicio, cuando venga el juicio de Dios, pase y no nos llegue, porque hay una sangre que se derramó primero para salvarnos. Ahora, ¿qué nos queda de toda esta celebración que vivimos? En el año, lo abstraigo un poco de esta idea de la Pascua, en el año 1223, en una ciudad que se llama Grecio, en Italia, ¿no?, se realizó por primera vez un pesebre, ¿no? Se hizo con personas en tiempo real, diríamos, ¿no?, con personas reales, con animales reales, y se recreó aquella historia tan linda del nacimiento de Jesús, ¿no? Y solamente después, siglos más adelante, en el siglo XVIII, empezó la costumbre de hacer una maqueta de una pequeña réplica de lo que pudo haber sucedido en aquel entonces cuando nació Jesucristo. Entonces, la gente empezó a hacer en sus casas una réplica. Algunos no estamos acostumbrados a eso, no lo hacemos, pero otros sí lo hacen. Y figuran allí el pesebre y el nacimiento de Jesucristo con figuras, con todo. Hay mucha gente muy creativa para eso, y recrea el nacimiento de Jesús. Y es pintoresco ver eso, ¿no? Y diría que hasta es fácil hacerlo. Poner unas luces, poner una estrella colgando, representando la estrella de Belén, poner unos personajes ahí a modo de figuras, unos que hacen de pastores, algunos animalitos, porque se estima que fue en un lugar parecido a un establo. Y se ponen allí las figuras de unos magos que traen regalos, y se pone un pesebre, que era el comedero de los animales, ¿no?, y con unas colchitas, y quizás ahí se pensaba y se recreaba esto. Y quizás es fácil hacer esto. Lo que es difícil es que usted vaya a recrear en una maqueta la Pascua, porque usted va a tener que generar otro ambiente, no tan pintoresco, tan alegre, porque el nacimiento de un niño da felicidad y todo el mundo sonríe con esto. Pero hacer la Pascua, recrear algo así, usted tendría que generar un ambiente lúgubre. Tendría que en principio ver cómo formar una montaña que tenga la forma de calavera. Murió en el Gólgota Jesucristo.
Tendría que recrear una montaña con un hueco donde va a haber una sepultura y algo que parezca una piedra que se mueve, que va a tapar la sepultura. Los personajes que usted va a poner ahí no son pintorescos. Está la élite de los religiosos que insultaban, abofeteaban a Jesucristo, lo escupían, lo provocaban, mientras Jesús se desangraba. Va a haber soldados con espadas, va a haber armas. Es muy difícil hacer esto. No me animaría yo a hacer una maqueta de este tipo. Olvídese de una estrella que alumbra en el medio del cielo, porque a las 3 de la tarde, el 14 de Nisan, según el calendario hebreo, el cielo se oscureció. Hubo tinieblas sobre la tierra. Tiene que recrear eso. Es muy difícil. Cuando Cristo estuvo en la cruz, el día se hizo noche. El día se oscureció. La tierra, el cielo se indignó. Porque el pecado estaba siendo puesto sobre alguien que no merecía llevarlo. Olvídese de esto. Olvídese de los ángeles en el cielo, aquí en esta maqueta, donde cantan y dicen gloria, bueno, al menos anuncian, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, porque ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Olvídese de esto. El cielo guardó silencio. En la Pascua, el cielo guardó silencio. Y en esto que no nos atreveríamos a hacer, no se olvide poner una cruz. Una cruz. Claro, usted y yo estamos muy acostumbrados a la cruz. Va por la calle, ve una iglesia, ve un campanario, ve una cruz allí. Ve un hospital, ve una cruz. Quizás hasta la lleven en una cadena a usted. Y estamos acostumbrados a ver el tema de la cruz. Pero la cruz era un elemento de ejecución de personas, un elemento de tortura. Cicerón decía que no era aceptable que un romano muriera en una cruz, porque era vergonzoso. Se exponía en la cruz a las personas para que pasaran vergüenza, se las denigraba. A algunos se los desnudaba y a otros se los dejaba con poca ropa, colgados allí. En una forma de ejecución de las más perversas. Esto ya viene de la época de los asirios, de los babilonios, que inventaron formas parecidas hasta que llegaron a esto los romanos y usaron este tipo de cruces y de otras formas también. Pero es cierto que morir en una cruz era degradante. Y no moría cualquier delincuente, sino aquellos violentos, los que eran causalmente los que levantaban a la turba, los que movían, los que generaban problemas en la ciudad, los que eran un problema para el imperio, los que eran un problema para el templo, los que eran un... Pero ahí está Jesús. Y uno dice, ¿pero por qué ponen a Jesús en una cruz si no es para Él? Y en esa cruz, los de la élite espiritual, los religiosos de la época, acusaron, lo llevaron a Jesús delante del gobierno y en medio de toda una trama política de conveniencias, Jesús está en una cruz. Ahora, ¿por qué Jesús está en una cruz? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús muere en una cruz? Entonces lo dejo un poco con esta idea. Quiero olvidarme un poco la idea de la maqueta, ¿no? Pero ¿por qué murió Cristo en la cruz? ¿Por qué Jesús tiene que estar ahí en la cruz? Bueno, quiero contarle y decirle que, mire, desde el primer acto de desobediencia allí en el huerto del Edén, Dios marca una línea para el desarrollo de algo que ya había pensado antes de la fundación del mundo, que era cómo conseguir que el hombre volviese a estar en una buena relación con Él. Por tanto, la historia del pueblo de Israel está marcada con esto, que vamos a buscar, porque en algún momento vendría el Salvador de este mundo, alguien que va a pagar por los errores de la humanidad. Porque el problema que usted tiene, que vos tenés, que yo tengo, se llama pecado. Ay, me va a decir, no me use esa palabra, ya está fuera de moda. La palabra pecado es una palabra que ya no se usa. Diga que bueno, que tiene mala conducta la sociedad, que no tiene moral. Mire, se llama pecado, no tiene otro nombre. Y el pecado es lo que está arruinando a nuestras vidas. El pecado es el que nos pone en una mala posición delante de Dios. El pecado es el que nos genera un vacío en el alma, en el cuerpo, en la vida. El que no nos da esperanza por el futuro. Bueno, me dirá, es sabido que todos somos pecadores. Mire, el sabio Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Y quiero poner los textos para que usted
vea de que lo que estamos diciendo no es algo que se le ocurrió a la iglesia evangélica, no es algo que se le ocurrió a una iglesia cualquiera, ni al servidor, sino que está en la Biblia la palabra de Dios. Ya Salomón decía, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Está sellado por las Escrituras la idea de que no hay justo ni aún uno, como dice el Salmo 14. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Nuestra posición de pecador delante de Dios es la que nos condena. Es la que nos ha desfasado de los planes maravillosos que Dios tenía para nosotros. ¿Usted se ha puesto a pensar en esto? Pero a mí Dios no me escucha, yo le pido, le oro, le busco, trato cada tanto ir a la iglesia, pero parece que Dios no contesta. Es que su problema es que aún está en pecado. Aún el pecado mora en usted. Isaías capítulo 59, versículo 1. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios a usted no lo ignora, aún no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Ni se ha agravado su oído para oír. Aún Dios lo quiere escuchar. ¿Pero qué? ¿Cuál es el problema? Pero tus iniquidades, amigo, pero vuestras iniquidades, pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no puede escuchar, porque el pecado está dentro nuestro. Por eso es importante entender esto, que nuestra relación con Dios no se debe simplemente porque no voy a la iglesia o porque sí voy a la iglesia. Nuestro problema es que el pecado muere en nuestro interior. Estamos en pecado. Dios quiere que vos estés cerca de Él, pero el pecado te separa. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos echados. Yo estoy echado de la presencia de Dios. Usted está echado. Vos estás echada de la presencia de Dios. Dios no está cerca tuyo. No puede estarlo porque el pecado crea división. El pecado mora en nosotros. Nuestra condición es la de un separado de Dios. Estás separado de Dios a causa de tu pecado, de tu vida, de indiferencia. Pecado es obrar sin tener en cuenta a Dios. No estamos hablando de grandes actos delictivos. Obrar sin tener en cuenta a Dios. Eso es pecado. Si eres capaz de reconocer que sos pecador, tienes que aceptar que cualquier intento personal que tú tengas por alcanzar a Dios no es infructuoso, no sirve. No sirve tu limosna, no sirve tu ofrenda, no sirve tus buenas obras, porque a Dios no se llega con eso. El pecado es más fuerte. El pecado aún te condena, el pecado aún te señala. Bueno, pero mis padres siempre fueron a la iglesia, mis hijos van a la iglesia. Tengo un hermano que es pastor, una hermana. Pero nadie dará cuenta por usted, nadie va a dar cuenta por vos, cada uno dará cuenta de sí. Dice Ezequiel capítulo 18, versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno damos cuenta. No es tu esposa la que va a responder por vos, no es tu esposo, no son tus hijos, no son tus padres, no importa el tiempo que lleves en la iglesia. Cada uno va a dar cuenta, cada uno va a dar cuenta de sí. Cada uno de los que estamos aquí, reconocemos en alguna medida, aun cuando no lo promulgamos a viva voz, pero reconocemos que somos pecadores. Algunos quizás quisieran volver el tiempo para atrás, para no hacer aquello que hicieron, que hoy les pesa las consecuencias. Algunos quisieran volver el tiempo para atrás para no haber dicho eso que dijeron, que creó tanto problema hasta el día de hoy. Algunos quisieran corregir y no se puede. Nadie vuelve para atrás. Nadie puede. Y el pecado cansa, el pecado agobia, el pecado quita la alegría, el pecado perturba el corazón, el pecado no nos da tregua y no nos da descanso. Y tú sientes sobre tus hombros que te pesa tu vida. Es porque aún el pecado está sin resolver en tu vida. Pero lo peor de todo es que tu pecado te pone en una mala posición delante de Dios. Desde el cielo, Dios te ve
no solo como un alma afligida, un alma que está sufriendo por sus errores, sino que te ve como pecador. La justicia divina establece que la paga de tu pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, 23, me permito espiritualizar este texto, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Separación eterna de Dios y separación de Él en esta vida. Como decía un hermano una vez, ¿cómo hacen las personas? ¿Cómo se puede vivir sin Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo se puede, quizás hermano me entenderás, cómo se puede despertar a la mañana y saber que no hay con quién orar o a quién hablarle porque Dios no está contigo? ¿Cómo se puede vivir sin Cristo? La paga por el pecado, el salario que te da el pecado es la muerte. Te separa de Dios, te agobia, te cansa, te perturba, te amarga. Es por eso que Jesús vivió una semana de la pasión, como recordábamos en esas semanas anteriores. Es por eso que Jesús va de camino en su última semana dándole las enseñanzas necesarias a sus discípulos, porque Él sabía, dice, el Hijo del Hombre será entregado y será crucificado. Él sabía lo que le iba a pasar. Él sabía que iba a estar con sus discípulos en la cena y uno de ellos le iba a entregar y se iba a ir antes de participar. Él sabía que iba a ser entregado por las monedas de plata. Él sabía que estaban armando una revuelta para tomarlo preso. Él sabía que iba a ser azotado. Él sabía que iba a ser lastimado. Y Jesús fue tomado preso ahí en el jardín de Getsemaní. Y fue llevado como un indefenso, como que no podía hacer nada. Cuando Él dijo, si quiero, dice, llamo a 12 legiones de ángeles. Mi Padre me los manda si quiero. Pero Él era el Cordero de Dios, que enmudeció y no abrió su boca. Extraigo de Sofonías 3:16, callará de amor. Jesús cayó de amor. Cayó por amor a ti, por amor a mí. Y fue llevado como si no tuviese posibilidad de defenderse. Y fue llevado y Él dejó que transcurriera todo ese proceso. Y fue juzgado y fue condenado, azotado, herido, golpeado, como si fuese el peor de los malhechores. 720 años antes de Cristo, del nacimiento de Jesucristo, Isaías escribía de esto, lo profetizó. Va a venir un Mesías, va a venir un Salvador. Ay, pobre de él. Dice Isaías, capítulo 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue. Subraye todas las veces que dice nuestras, nuestros, nosotros. Subraye. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros hicimos lo que quisimos. Usted eligió su camino, yo el mío. Cada uno dice tiene su religión y elige como quiere la vida. Déjeme que yo sé cómo arreglarme con Dios. Dice el profeta, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó sobre él. Y la expresión en hebreo ahí es que Jehová descargó sobre él. Es como que hay alguien que se le quita algo para ponérselo a otro. Mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Versículo 7, angustiado y afligido él, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Jesús cayó. Y en esa cruz y en ese paisaje tan tenebroso, en ese día tan crucial para la humanidad, Jesús azotado, herido, exhausto, lo golpearon hasta más no dar, ensangrentado. Sube una cruz. Cicerón decía, en una cruz no puede subir un romano.
Azotar incluso a una persona es grave. Dice, ejecutar a una persona es realmente lastimoso, pero de la crucifixión no sé qué decirles. Terrible. Porque ahí estaban los crucificados. Según dicen los médicos, es como que el proceso de la muerte de los crucificados era como que el cuerpo se desconfiguraba. Yo no soy médico para dar detalles, pero es como que el cuerpo se desconfiguraba. Literalmente era como se deshidrataban, se desangrentaban, atados a sus manos y clavados a sus manos con clavos, lugar de donde estaban aferrados. Buscaban aire y para eso tenían que hacer fuerza sobre sus pies para levantarse. Pero sus pies estaban clavados. Así que para apurar la muerte los soldados venían, quebraban las piernas para que no pudiesen pararse. Y les faltaba el aire. Y algunos morían por asfixia. O algunos estaban días expuestos allí. Mi Señor estuvo ahí. Jesucristo estuvo allí. Jesús, el Hijo de Dios, el que nació en Belén, subió a una cruz, llevó la cruz, subió, porque alguien tenía que pagar el precio de tus errores, de mis errores, de tus pecados, de mis pecados. El Cordero de la Antigüedad ahora es el Cordero de Dios, porque Dios es el que lo proveía. Y Dios entrega a su Hijo Jesucristo. Jesús paga por tus pecados en la cruz. Y todo aquel que mira la obra de Jesucristo y mira esa cruz, y no la mira como la miramos constantemente cada vez que andamos por la calle y la vemos por allí y pasamos desapercibidos y no nos damos cuenta que es un recordatorio de que alguien estuvo. Yo no adoro la cruz, yo no amo esa cruz. Yo amo al que estuvo en esa cruz, al que pagó por mí, por mis pecados. Todo aquel que cree en Jesucristo, que pagó por sus pecados y le acepta en su corazón. Dice la Escritura que Dios perdona sus pecados, limpia su vida. Y usted dirá, pero usted no me conoce a mí. ¿Quién puede perdonar todo lo que yo he hecho? Me dirá. No sabe las veces que yo he arruinado a mi familia, las cosas que mi esposa no sabe, que mi esposo no sabe, que mis padres no saben, que mis hijos no saben. Mire, yo no sé qué es lo que habrá hecho usted, pero yo sé que Dios tiene poder para perdonar. Isaías capítulo 1, versículo 18, dice así la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dios te está diciendo, vení, séntate, vamos a arreglar cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿usted alguna vez vio la granada? Es la grana. ¿La vio? Es roja, muy roja, mancha. Hasta le mancha las manos y cuesta limpiarse. Así es el pecado. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay esperanza para tu corazón sucio, para tu vida sucia, tú que te crees sucio, tú que te sientes sucio. Porque Dios quiere limpiar tu corazón y tu vida. Y Dios lo puede hacer. Porque para eso envió a su Hijo Jesucristo, que estuvo en una cruz pagando el precio de los pecados. La cruz es una invitación para poder encontrarnos con el perdón y con la reconciliación con Dios. Para encontrarnos con Él. Solo tenemos que aceptar que allí en la cruz Jesucristo lo dejó todo por amor a vos. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto lo dice la Biblia, se lo pongo para que vea, no es un invento mío, búscalo en su casa. De tal manera te amó Dios a vos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace poquito estaban unos chicos jugando acá en el púlpito, y le digo a los chicos, bueno, ¿ustedes quieren jugar a ser predicador? Bueno, decime un texto de la Biblia. Y una chiquita me dijo, de tal manera me amó Dios. Acá me lo dijo. De tal manera me amó Dios, que me dio a su Hijo Jesucristo, para que si creo en Él no me pierda, más tengo vida eterna. Y digo, qué bueno.
que el niño sepa que hay un Dios que lo ama tanto. Me lo dijo acá. Después le digo el nombre. La cruz. La cruz de Jesús. El que era rico se hizo pobre para que nosotros, con la pobreza de él, fuésemos enriquecidos. La Pascua nos dejó. ¿Qué nos dejó la Pascua? Y uno si mirara ahí diría, bueno, nos dejó una cruz vacía, porque no quedó en la cruz. No quedó. Pero quedó como un recordatorio. Y cada vez que usted ande en la calle y vea una cruz, recuerde, allí estuvo. No idolatre la cruz, porque es un elemento de ejecución. Recuerde el que fue puesto en esa cruz, que se desangró y dio la vida por usted y pagó por sus pecados. Y merece que usted se quiebre allí donde está y le diga, Señor, te pido perdón por mis pecados, por mi vida lejos de ti. Ahora sé que Jesucristo murió por mis pecados. Y eso es lo que tendríamos que hacer en esta noche. La Pascua nos dejó una cruz vacía. Pero no se vaya, porque Jesucristo lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una cueva, en un sepulcro, perdón. E hicieron rodar una piedra y la sellaron. ¿Sabe? Muchos piensan que la muerte ya es el fin. Y cuando mataron a Jesucristo, cuando dieron muerte a Jesús, dijeron, acabamos con el cristianismo, con este movimiento nuevo que iba a salir. Acabamos con esto, con los discípulos que querían trastornar el mundo, parece, con un mensaje nuevo. Los frenamos, paramos. Y Jesús prueba la muerte. La Pascua nos dejó una cruz vacía, pero al tercer día, como cantamos recién, esa tumba se abrió. Y como decía un autor que imaginaba poéticamente, la tumba no se abrió para que saliera Jesús, sino para que todos miremos adentro y veamos que Él ya no está, que Jesús resucitó. La tumba es el enemigo por vencer y lo venció Jesucristo. El Cordero de Dios no podía ser sujetado por la muerte. La muerte lo tuvo que soltar. La muerte lo tuvo que soltar. ¿Sabe? Un teólogo llamado William Barclay dice que una cosa es que un general del Imperio Romano obtuviese gloria defendiendo un territorio, defendiendo la fortaleza. Recibía una gloria. Pero otra muy distinta era cuando un general iba al campo del enemigo, allá entablaba y de allá venía, entablaba batalla y de allá venía con los prisioneros y con la batalla ganada. Ese recibía mayor gloria. Jesús fue al territorio enemigo, donde el que tenía el imperio de la muerte era el diablo. Fue allá y allá consiguió la victoria. Esta ilustración está sacada, Pablo lo expresa cuando dice que somos triunfantes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, con Él, como hablábamos esta mañana. Por Él vivimos estas cosas. Pero Él fue al territorio del diablo. Él se metió ahí donde usted tiene miedo. Cada vez que va a un velatorio y ve una tumba, y ve un cajón, y ve una persona muerta, y dice, ¿y ahora? Parece que la muerte es el fin. Jesús se levantó de entre los muertos. Jesús venció la muerte. Oseas dice algo en un contexto del imperio de Asiria con Israel. Dice, muerte, yo seré tu muerte. Muerte, yo seré tu muerte. Y Jesús probó la muerte. Y fue ahí en el territorio donde el diablo era el emperador, donde Jesucristo lo derrotó. Mire, dice la Escritura de que Jesús probó todas las cosas que nosotros probamos, excepto el pecado, dice. Y probó hasta la muerte, para vencer a aquel que tenía el imperio de la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así porque por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y escucha esto, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida
sujetos a servidumbre. ¿Sabe qué? Aquellos que han pedido perdón por sus pecados en esa cruz han entendido que Jesucristo pagó por ellos sus errores, sus pecados, su vida lejos de Dios, y le han aceptado en su corazón. Ya no temen a la muerte. Ya no le temen. Porque Jesús pasó primero por ella y la derrotó, la venció. Cantamos, Cristo a la muerte venció. A la muerte venció. Jesús la venció. Pablo utiliza, viendo una versión de la Septuaginta, una versión de los 70, una versión del hebreo traída al griego, y transmite este concepto en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Jesús lo venció al pecado, ¿no? Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio, lo que hablábamos esta mañana, por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Jesús salió de la tumba. Y el domingo pasado recordamos que el domingo de resurrección Jesús salió de esa tumba para decir que ni la muerte lo paraba. Y venció la muerte, resucitó. La tumba nos dejó una cruz, que cada vez que usted mire una cruz, acuérdese de esto, no de la cruz, sino del que estuvo en la cruz. Sus pecados fueron pagados allí. Sufrió lo que no tenía que sufrir, para que usted no lo tenga que sufrir. Y recuerde una tumba. La Pascua nos hace acordar que hay una tumba. Hay una cruz vacía, pero hay una tumba vacía. Porque Jesús no quedó en ella, resucitó. Para que usted sepa que no hay que temer a la muerte, porque hay mucho más después de ella. Los cristianos tenemos la paz en el corazón de saber que más tenemos del otro lado que de este. Por Cristo, por Cristo. ¿Tiene usted esta esperanza? ¿O llega la muerte y hay una desesperación tal que cree que todo terminó? Me viene a la mente un texto que no me sale de decirlo correctamente. Honroso es la muerte de los justos, ¿es así? Estimada es la muerte. Qué grandioso, estimada es la muerte de los justos. ¿Por qué? Porque Jesús venció la muerte para que ya no tengamos miedo a ella. No tengamos miedo a eso. Jesús dejó una cruz, Jesús dejó un sepulcro, pero Jesús ascendió a los cielos. Usted lee la historia en la Escritura y los hechos históricos lo demuestran. Jesús ascendió a los cielos. Y a este que todos creían que habían terminado con él, como dice Pedro en el Hecho de los Apóstoles, a este que crucificaron por mano de inicuos, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, ascendió a los cielos y es Señor. Y es Señor. Y vive para interceder por nosotros. Nuestro líder vive. No creo en un Dios muerto. No creo en un Jesús que quedó en la cruz. No creo en un Jesús que la muerte lo sujetó y no lo pudo soltar, sino uno que lo venció. Creo en un Jesucristo que ascendió a los cielos. Está a la diestra de Dios. Y así como puedo decir que la Pascua me dejó una cruz vacía porque ya no está más allí. Si bien fue como una flor que alguien pisoteó, pero bajó de esa cruz. Fue una tumba. Y tampoco quedó en la tumba, sino que ascendió a los cielos. La Pascua nos dejó la cruz, nos dejó una tumba vacía, pero nos dejó una esperanza maravillosa. Antes de irse Jesucristo y partir para el cielo, hablando con sus discípulos, escribe el evangelista Juan, capítulo 14, versículo 1, diciendo así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis en Dios? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, decía Jesús, en el cielo, muchas moradas hay. Daniel, me voy a preparar lugar para vos. Sé que Jesús está en los cielos y ha preparado lugar para mí. Sea que pase por la muerte o Él venga a buscarme como me ha prometido.
Pero sé que Él me ha preparado un lugar. Porque un día me paré frente a la cruz de Jesús y acepté el perdón de los pecados. Creí que yo era pecador, acepté que era pecador. Me quebré delante de Dios y dije, Señor, hasta acá llego con mi vida. Necesito tu perdón. Te necesito. ¿Alguna vez usted se quebró delante de Dios? Porque esta esperanza es para todos aquellos que un día aceptaron a Cristo en el corazón. Jesús le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, me voy a preparar lugar para vos. Y si me fuere, como que se fue, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está en el corazón de Dios llevar a sus hijos, llevar a todos aquellos que un día se arrepintieron de corazón, llevarlos al cielo para estar con Él. Está en el corazón de Dios que tú no te quedes aquí. Está en el corazón de Dios. ¿Tiene usted esta esperanza? ¿Tenés vos esta esperanza? Si la muerte llegara, ¿a dónde irías? Los cristianos, aquellos que hemos creído en Jesucristo, en su muerte en la cruz, en su resurrección, y aquellos que creemos que Jesús está en los cielos y que pronto vendrá, tenemos una tumba vacía, una cruz vacía, pero una esperanza gloriosa. Pronto, pronto, pronto Jesucristo nos vendrá a buscar. Y aun si tuviésemos que pasar por la muerte, Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Has creído tú en Jesucristo? ¿Tiene usted esta esperanza? ¿Tenés esta esperanza en el corazón? ¿O vives una vida religiosa, cumpliendo, yendo los domingos, sentándote y levantándote nada más para decir, cumplí con Dios? ¿O tenés una vida de miseria? Esta es la noche donde tienes que quebrarte delante de Dios. Ahí en el silencio de tu corazón, en el banco, dile al Señor, Señor, yo comprendo hoy que esa cruz fue para pagar por mis pecados. Yo comprendo que esa tumba quedó vacía porque tú venciste la muerte. Quiero esa esperanza. Y quiero la esperanza gloriosa de que un día vendrás a buscarme. ¿La tiene? ¿Por qué no ora a Dios y le pide al Señor que le perdone de sus pecados? Que le perdone de toda su vida pasada. Recuerda el pasaje que leímos. No importa cómo esté su corazón. Si estuviese tan rojo como el carmesí o como la grana que mancha, que ensucia, el Señor lo dejará como su corazón como blanca lana, como nieve. Dios te puede limpiar. Acéptale en el corazón. Dile, Señor, te necesito. Aquí estoy. Aquí estoy. Pero quiero, hermanos, para nosotros los que ya hace tiempo que venimos a la iglesia, que aceptamos a Cristo en el corazón, reflexionar sobre esto. Para aquellos que somos hijos de Dios, considere que gracias a la obra del Señor Jesucristo en la cruz, usted tiene perdón. Vos tenés perdón, querido joven cristiano. Vos tenés perdón y tenés libertad para agradar a Dios. Tu vida está asignada para agradar a Dios. Por eso te pediría que en esta noche, que tenés el gran privilegio de ser hijo de Dios, le des gracias al Señor y le pidas que te dé la determinación para cortar con cualquier cosa que desagrada a Dios. Porque el Señor que pagó y limpió tus pecados merece que tú vivas para Él. Que tú vivas para Él. Sos hijo de Dios para vivir, porque por Él, para Él y todo es de Él. Y si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, le pediría que allí donde está incline su cabeza. Vamos a orar todos. Estamos acostumbrados a orar, así que si usted tiene que agachar la cabeza, no va a pasar vergüenza, todos lo hacemos. Esta es la casa de oración. Cierre sus ojos y dígale al Señor, Señor, hasta acá he llegado con mi vida, a solas. Quiero empezar a caminarla contigo. He comprendido que en esa cruz tan cruel, Jesús pagó por mí, pagó por mis pecados. Y puedo tener perdón por esa cruz. Señor, te quiero recibir en mi corazón.
Perdóname por haber estado lejos de ti, por haber vivido una vida de indiferencia, por haber dejado atrás cuando tú tantas veces me hablaste. Señor, quiero que entres en mi corazón y me perdones. Sé que Jesucristo resucitó y hoy vive. Quiero tener esa esperanza de que un día vendrás a buscarme. Que la muerte no es el fin. La muerte no es el fin. Reciba a Cristo en su corazón. Esta es la buena nueva que tenemos para contarle. Que en Jesucristo hay perdón. Hay perdón. Que pueda decir con orgullo como esa niña que estaba aquí. De tal manera me amó, Señor, que dio a su Hijo Jesucristo en una cruz para que si creo en Él no me pierda, mas tenga vida eterna. Dios le quiere dar a usted vida eterna.